Hola, en esta sección veremos lo que es una función o un método en Java. Si escuchan estos nombres se refieren a lo mismo. Entonces, veamos, ¿qué es una función? Una función en programación se trata de un bloque de código que realiza una acción y como buena práctica se recomienda que solo realice una acción para que sea más eficiente la reutilización de este bloque de código, ya que una función se puede ejecutar tantas veces como sea necesario. Una forma de verlo es como pequeños programas dentro de un programa principal. Como ya lo mencionamos, su característica principal es buscar su reutilización, para escribir menos código, pero también sirve para que tengamos una mejor estructura y manejo de código. Aquí aparece el código para declarar una función en Java. Podemos ver que existen 5 elementos que componen el código de una función en Java. Primero nos encontramos con la palabra public, la cual se trata del nivel de acceso que tiene la función. En este caso fue public. Esto permitirá que llamemos esta función desde donde sea. El segundo valor es el tipo de dato de retorno. Esto le dice a la función qué tipo de dato esperar como resultado. Más adelante veremos distintos ejemplos y errores que podemos encontrar. El tercer elemento se trata del nombre de la función. Debemos escribir el nombre de la función de acuerdo con la tarea que realiza. Por ejemplo, si vamos a hacer una función que calcule la masa corporal, esa función debe de calcular específicamente la masa corporal y no debe de realizar otra cosa. El cuarto elemento son los parámetros. Estos datos son los que recibe la función para realizar una tarea. En otras palabras, son los datos de entrada a la función. Podemos observar que también se indica el tipo de dato que espera como parámetro de entrada. Y por último, tenemos el código de la función, donde escribiremos la lógica detrás de esa función. Ahora veamos en la práctica cómo se utilizan las funciones en Java. Aquí yo ya creé un proyecto Java, el cual contiene una clase que se llama funciones, que es la que estamos viendo en pantalla. Y para hacer el ejemplo, crearé una función básica que calcule el área de un rectángulo e imprima esa área en consola. No le vamos a pasar parámetros de entrada ni datos de retorno. Esta función la vamos a escribir dentro de la clase, pero fuera del método main. En este caso, el alcance de esta función va a ser public y le vamos a poner un retorno de tipo void, por lo que esta función quiere decir que no va a retornar nada. Después le voy a llamar calcula área rectángulo. Ponemos un par de paréntesis y como no le estamos poniendo nada dentro de esos paréntesis, quiere decir que no está recibiendo ningún parámetro de entrada. Ahora escribimos nuestras llaves para identificar ese bloque de código y ya tenemos definida una función. Pero nos hace falta el código con la lógica para calcular el área de un rectángulo. Para calcular el área de un rectángulo necesitamos 3 variables. Una que va a representar la base del rectángulo, otra para la altura del rectángulo y por último una que almacene el cálculo de esa área del rectángulo. Entonces, estas 3 variables las voy a escribir del tipo double. ¿Por qué? Porque cuando calculamos un área de rectángulo podríamos tener decimales. Entonces escribimos double, base, y vamos a inicializarla a 0 en este momento. Después double, altura, y también la inicializamos en 0. Y por último, la variable que va a guardar el área del rectángulo. Igual la inicializamos en 0. ¿Cómo calculamos el área de un rectángulo? Solamente es multiplicar la base por la altura. Entonces escribimos base por altura. Y de esta manera ya tenemos el cálculo del área del rectángulo. Dijimos que lo íbamos a imprimir en consola. Entonces escribimos sysout. Y dentro vamos a escribir el área del rectángulo es 2 puntos y un espacio. Y a esta cadena de texto vamos a concatenarle la variable área rectángulo. Y con esto ya tenemos terminada nuestra función. Bien, como en esta función no estamos recibiendo parámetros de entrada, vamos a escribir desde la definición cuánto le vamos a dar el valor a base. En este caso le vamos a dar un valor de 10. Y la altura vamos a ponerle una altura de 5. Lo guardamos y vamos a intentar ejecutar este código. Si yo lo ejecuto, podemos observar que sí se ejecutó, pero no realizó nada. Esto es porque solo declaramos la función. Tenemos que mandarla a llamar. ¿Y cómo la mandamos a llamar?
solamente escribimos el nombre de la función, escribimos sus paréntesis y punto y coma. Y con eso ya estamos mandando a llamar la función. Aquí el IDE ya nos está diciendo que va a haber un error. Si nosotros intentamos ejecutar este código, podemos ver que sí se está ejecutando, pero obtenemos un error que nos dice que no podemos mandar a llamar una función que no sea estática dentro de una función principal estática. Podemos ver que el main tiene un static. En este video no vamos a explicar por qué sucede este error, ya que se trata de un error de programación orientada a objetos, el cual vamos a ver más adelante. Pero bueno, aquí el IDE ya nos estaba informando. Desde aquí podemos resolver este error y nos dice que va a agregar el static a nuestra función. Le damos doble clic y podemos ver que ya son estáticas las dos funciones. Con esto, si lo guardamos, ya lo vamos a poder ejecutar sin tener ningún error. Y podemos observar que ya nos está calculando el área de este rectángulo. ¿Qué habíamos dicho anteriormente? Que estas funciones nos sirven para reutilizar código y que pueden ser llamadas las veces que nosotros queramos. Vamos a hacerlo aquí 5 veces. Lo vamos a guardar y lo ejecutamos. Podemos observar que se nos ejecutó 5 veces la función calcula área rectángulo. Esto es a lo que nos referíamos con la reutilización de código. Hasta este momento, solo hemos escrito una función básica que no recibe ningún parámetro ni tampoco devuelve ningún parámetro, pero no hemos modificado los puntos que componen a la función. En el siguiente video vamos a ver qué pasa si los vamos cambiando. Te invito a continuar en el siguiente video para continuar aprendiendo de funciones en Java.